Mil bendiciones, mis amados televidentes que nos están observando en esta hora. Les saludamos en el glorioso nombre de Jesucristo para bendecir sus vidas, sus hogares, sus familias o esa actividad que tú estás allí realizando en casita o en tu lugar de trabajo. De verdad que es un honor para nosotros, una alegría poder estar de nuevo con ustedes para darle gracias al Señor Jesucristo por permitirnos compartir con ustedes las Sagradas Escrituras, por permitirnos estar de nuevo con ustedes semana a semana, para que cada uno de ustedes sea motivado por la palabra que el Señor Jesucristo nos inspira por el poder de su Espíritu Santo para dar a sus vidas. Dios está mostrando su amor, su favor, su misericordia y está dejando que su palabra llegue a cada vida. Hoy vamos a presentar un programa especial de retiros de allí desde nuestro campamento Aposento Alto Querena. Vamos a estar compartiendo con todos nuestros televidentes lo que fue esta hermosa actividad de retiros donde el Señor Jesucristo, como siempre, envió del poder de su Espíritu Santo y también palabra en abundancia. Así es, la palabra del Señor dice que debemos de edificarnos los unos a los otros y sobre todo tratar de estar en ese fundamento de las Sagradas Escrituras, en el fundamento de los apóstoles y profetas que llevaron ese mensaje de salvación que el Señor Jesucristo les enseñó, ese mensaje que el Señor dejó pautado para cada uno de nosotros como salvación para nuestras almas. Y bueno, el día de hoy nos sentimos muy contentos y agradecidos con el Señor. Gracias por estar una vez más con nosotros aquí en este programa La Voz Pentecostal. Y sobre todo queremos que por favor te quedes con nosotros para que te edifiques en las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios nos dice en Salmo 133, en el nombre de Jesús: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Siempre que nosotros nos reunimos como pueblo del Señor, dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Pero aquí nos está hablando de una delicia, de una armonía cuando el pueblo del Señor se reúne en cada evento a nivel de sector, a nivel nacional. Es algo grandioso, maravilloso, poderoso, porque si hay una persona que está adorando al Señor y está alabando al Señor, Dios se mueve en medio de esa alabanza. Pero imagínate, querido amigo, amiga, hermano que me está observando, cuando nos reunimos 3,000, 4,000, 5,000 personas en un mismo sentir, en un mismo espíritu, a adorarle al Señor. Entonces allí vemos el derramamiento del Espíritu Santo, vemos cómo fluyen los dones del Espíritu Santo, vemos cómo la palabra profética del Señor llega a la iglesia. Entonces por esto el Señor permite estas hermosísimas actividades, creo. Así es, la palabra del Señor Jesucristo en Sofonías capítulo 2, versículo 1 dice: congregados y meditad. Es importante nosotros congregarnos, como decía Hannah, congregarnos y meditar en las Sagradas Escrituras, y no solamente eso, sino meditar en cómo está nuestro camino, nuestro transitar. La palabra del Señor dice: paraos en los caminos y meditad, o sea, que cuál es la puerta angosta, cuál es ese camino que nosotros debemos de transitar en la vida. A veces es necesario hacer una pausa y analizar cómo estamos, y de eso se trata estas actividades, y cuando nosotros nos congregamos para edificarnos y para buscar la edificación y la superación personal de cada uno de nosotros. Sí, porque en estas actividades, Querena, tenemos que tener en cuenta que Dios nos está hablando de forma global al mundo. Dios nos está advirtiendo de situaciones que van a venir a través de cada mensaje, de cada predicación. También Dios nos enseña de las necesidades que tiene la iglesia y de esas necesidades que tiene la sociedad, porque recibimos esa palabra, la escuchamos, la guardamos en el corazón, pero luego nosotros somos entes multiplicadores para llevarla a nuestra familia que quizás no conoce al Señor, para compartirla como vamos a hacer hoy con cada uno de ustedes, estimados amigos, casa a casa, donde vamos, donde tenemos la oportunidad, estamos llevando este mensaje que recibimos en cada una de estas hermosas actividades. Nos vamos a ir a pausa, les invitamos a quedarse en sintonía con nosotros, porque de regreso de pausa vamos a escuchar el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Vamos a decir una introducción porque el mensaje fue muy largo, pero vamos a escuchar a nuestro presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, nuestro hermano Miguel Pernía, quien nos estará compartiendo el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Acéptale, si
primera carta de la Epístola a San Juan a la Iglesia, capítulo 1. En el nombre de Jesús. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, diga, tocante al verbo de la vida. Porque, abre paréntesis diciendo, porque la vida fue manifestada y la vida la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos, ¿qué pasó? Manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo se cumpla. Para que vuestro gozo se cumpla. Doy como tema en esta noche vida, esencia y herencia por su palabra. En el Nuevo Testamento encontramos dos palabras griegas, las cuales son rema y logos. Rema significa la palabra hablada, es decir, cuando Dios habla y es entendible a quien Dios habla. Ejemplo tenemos muy sencillo, cuando el ángel Gabriel le anunció a María que ella sería la madre del Hijo de Dios. La madre del Hijo de Dios. Creer María que ella sería la madre del Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Ella no hizo oposición, al contrario, ella exclamó de la siguiente manera. Lucas 1:38. Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra, y el ángel se fue de su presencia. Otra expresión es el término logos, que es referido a conocimiento, según los griegos, referido este término a conocimiento, razón o concepto. Los griegos la usaban para asociarlo con términos conocimiento, razón o sabiduría. Cuando nosotros miramos a Juan la usa de otra forma. Juan la usó para describir la manifestación de Dios en carne. Es decir, la palabra hecha carne. Juan humaniza la palabra, personifica la palabra, encarna la palabra, le da forma e imagen a la palabra. Es decir, esta palabra que es espíritu y es vida, Juan le da una forma humana a esta palabra. Le da forma e imagen a la palabra, la personifica, le da figura, es decir, la palabra tiene cuerpo, la hizo corporal, es más, le da forma poniendo cabeza, ojos, boca, manos, pie, es palpable, es viva. La manifestación divina de la palabra viviente, o sea, el verbo viviente o hacedor de todos nosotros, la palabra toma esa forma humana, se convirtió en forma de hombre, la palabra se hizo carne, Dios se vistió de carne en forma de hombre. Primero de Timoteo 3:16, sin discusión alguna, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Es la forma.
como Juan presenta al verbo viviente, la palabra viviente. El concepto de palabra de Dios expresa la comunicación de la mente y de los propósitos de Dios al hombre por medio de una revelación proposicional. Esto es expresada por medio de proposiciones. En esta comunicación de la mente de Dios al hombre se utilizan diversos medios. Inspiración, la forma clásica utilizada en el Antiguo Testamento es la palabra de Jehová, que vino a los profetas o habló a cada uno de ellos a quien Dios designó para transmitir un mensaje. La palabra de Dios es así una extensión de la personalidad divina mediante la cual está expuesta de una manera racional y manifiesta con autoridad divina. Porque lo que debe ser obedecida por todos sus ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todo lo que existe, lo que Dios creó, desde el más diminuto insecto que puede verse microscópicamente hasta el animal más grande del cual habla la Biblia, el Leviatán, tiene que obedecer a la poderosa palabra de Dios, porque ella es la imperecedera. Ella es la imperecedera. Ella es la imperecedera palabra de Dios. El cielo pasará, la tierra pasará, pero la palabra de Dios, ella permanecerá para siempre. Aquí la tecnología, la ciencia puede prevalecer, las oportunidades de escalar niveles académicos y muchos rangos intelectuales en el mundo pueden ser logrados por el ser humano en esta tierra. Pero voy a decirles, nadie podrá estar por encima del conocimiento vivo que es la palabra de Dios. La vida de los seres humanos en este mundo saben a Dios es por la palabra de Dios. Esta iglesia sabe de Dios es por la palabra de Dios. Esta iglesia le cree a Dios y conoce a Dios es por la palabra de Dios. Esta iglesia camina y obedece a Dios es por la palabra de Dios. Y todo lo que se hace aquí es por la palabra de Dios. Los consejos aquí en este santuario, en este pueblo de Dios, porque esa palabra pueblo no es de una manera denigrante, sino es una manera global, general, en la cual nos hace grandes. Cuando digo grandes, no hay aquí una competencia con Dios, porque Él es el único grande. Lo que estoy diciendo es que usted se posesione donde tiene que posesionarse y ocupar el nivel que usted y yo tenemos que ocupar, sin ninguna intención de los niveles académicos que usted tenga, ni de los cargos que yo tenga, porque el estar ahora en el lugar que Dios me ha permitido estar ha sido por misericordia, pero no, óyeme bien, no para ser un perseguidor de nadie, ni aplastar a nadie, ni aplicar normas a nadie, ni aplicar un espíritu de autoritario, de dictador sobre nadie, sino que Dios me llamó para ser un misionero. Un misionero. ¿Y sabe? Quiero ser su servidor. Desde el niño más pequeño hasta el hombre más anciano que pueda haber en estos retiros y a nivel nacional, porque Dios me llamó a servir. Diga servir, servir. Y no perseguir. Diga servir, servir. Es lo mejor para agradar al Señor.
Y usted y yo tenemos que afinar el oído. Porque así como el paladar prueba las comidas, así el oído prueba las palabras. Por eso Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Colosa, capítulo 2, verso 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, y filosofía es su concepto, amor a la sabiduría, por medio de filosofías y hueca sutileza, según los rudimentos del mundo y no según Cristo. 9. Porque en él habita o vive corporalmente, diga, toda la plenitud de la deidad. La deidad no es otra cosa que el amor de Dios derramado y manifestado en carne. Cuando Pablo le escribe a la iglesia en Colosa, ¿sabe por qué lo está haciendo? Porque Pablo tiene encontronazos con los llamados gnósticos, es decir, los que practicaban la gnosis. Y el término gnosis significa conocimiento. Y Pablo se enfrentó a los gnósticos. Los gnósticos siempre han enseñado de que si hay más seres engendrados por el Espíritu Santo. Óigame bien. Que si hay más seres engendrados por el Espíritu Santo. Que a través de sus prácticas en su Dios, que es el sexo, a través de la pronunciación de diferentes expresiones en los actos, el hombre puede lograr llevar a través de las glándulas seminales hasta el cerebro el semen. Y cuando un ser humano logra hacer eso, el hombre se convierte en un Dios. Por lo tanto, sus hijos serán engendrados por obra y gracia del Espíritu Santo. No, no dígame. No dígame. Por favor, por favor. Óigame bien. No dígame. Tranquilo, el cielo te perdona también. Y yo como predicador también te perdono. Óyeme bien, esa es la doctrina gnóstica que enseña eso. Pero la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, a ver pastores, que ha dado a su Hijo, ¿qué? Unigénito, diga unigénito. La palabra unigénito está diciendo el único que es engendrado por el Espíritu Santo. Voy y acompaño esta expresión de Juan 3:16 con Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, ¿a quién? Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. Aquí hay dos expresiones, diga unigénito y primogénito. Y Jesús es el primogénito de la creación.
Yo soy. ¿Qué es el alfa? La primera letra del alfabeto griego. ¿Qué es la omega? La última letra del alfabeto griego. Lo que indica que Jesús llena todo el alfabeto. Desde el alfa hasta la omega, todo está lleno del conocimiento y del nombre de Jesús. Yo soy el alfa. Yo soy la omega. Yo soy el principio. Yo soy el fin. Yo soy el que es. Yo soy el que era. Yo soy el que ha de venir. Yo soy el Todopoderoso. Jesús es el primero y es el último. Juan 1:1 dice: en el principio era. ¿Y qué es el verbo? En el principio era la palabra. Y la palabra era. Y la palabra era. Los testigos de Carlos Russell dicen así: los llamados. Disculpen, no es mi intención ofenderle. Si hay alguien aquí que pertenece a esa organización, yo no quisiera ofenderle. Hablo de una manera ética, pero como yo tengo que usar una apología bíblica para poder defender los principios de Dios, a lo bueno le digo bueno y a lo malo le digo malo. Ellos dicen: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios. Así dice. La Biblia dice: escudriñad las Escrituras. Y la palabra era un Dios. Y cuando usted mira allí un Dios con D minúscula, entonces usted lo compara con 2 de Corintios 4:4, que dice: los cuales el Dios con D minúscula, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios invisible. Prosigue. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. 2. En el principio todas las cosas por Él fueron hechas. Diga conmigo: y sin Él, nada de lo que fue hecho. En Él estaba. Y la vida era la luz de los hombres. Era la luz de los hombres. 9. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba. Y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo. Y lo suyo. Más a todos. ¿Quiénes? Más a todos los que le recibimos, los que creemos en su nombre. Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De nuevo con ustedes, seguimos con más de nuestro programa especial de hoy con motivo de nuestros retiros generales y nuestro lema: impactados por su gloria. Escuchábamos el poderoso mensaje de la palabra de Dios de labios de nuestro presidente de la iglesia, nuestro hermano Miguel Pernía, quien nos estaba enseñando lo que la sociedad está necesitando, y es conocer que Dios es uno y uno su nombre, enseñándonos acerca de la sana doctrina de cómo Dios en su esencia como espíritu se manifestó al hombre en carne para traer este evangelio, para traer este plan de salvación, Karina.
Rápidamente, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, lo que decía Hannah, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces es necesario que nosotros entendamos la palabra de Dios, que nos exhorta y nos dice que Él quiere que todos procedan a la verdad, a la luz de Cristo. Y en 2 Corintios también podemos encontrar en capítulo 5, verso 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Así para que aquellas personas que piensan que hay dos, que hay un dúo, que hay un trío, no es así. La palabra de Dios nos habla muy claro y nos enseñó este mensaje que terminamos de escuchar y de observar de labios de nuestro presidente acerca de la unicidad de Dios, de cómo Dios se humanó para traernos salvación, como decía Querena. Nos vamos a ir a pausa y de regreso de pausa vamos a escuchar al pastor Giampiero, quien es de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, allí en Trujillo, quien compartirá con nosotros otro poderoso mensaje de la palabra de nuestro Dios. Aceptaré, síguele. En el nombre de Jesús, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era la hija de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanza del Señor. Aconteció, escuche esto los padres en este día, dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías, escuche esto, a donde quiero llegar. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Amén. Esté conmigo porque si Dios quiere aquí voy a concluir. Amén. Dice: tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande. Diga conmigo: será grande delante de Dios. Amén. Dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Amén. Verso 41, el verso 39 dice así: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Capítulo 60, verso 63. Quiero que me preste atención. Sé que estoy quitando tiempo en cuanto a la lectura, pero quiero que usted pueda entender lo que Dios quiere hablar en esta noche. Amén, esta tarde, perdón. Y pidiendo, verso 63, 62 dice: entonces preguntó por señal a su padre cómo quería llamar, y pidieron una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y soltó su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos los vecinos. Diga conmigo: los vecinos. Diga: la gente. Ya vamos para allá. Amén. Y en todas las
montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues, escuche esto, quién pues será esta juventud? No sé si va conmigo. ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo: Juan, Elizabeth y Zacarías, digan, fueron llenos del Espíritu Santo. Y quiero predicar en esta mañana bajo el tema: la importancia del Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor en esta hora. A su nombre, diga conmigo: la importancia del Espíritu Santo en mi vida. Amén. Leímos una escritura, una historia muy conocida por todos nosotros, lectores de la palabra del Señor. Y quiero hablar acerca de la importancia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo trae revelación a nuestra vida. Amén. Quiero que me regale de su tiempo un momento. Amén. Y quiero decirle que estamos en tiempo donde hay algunas denominaciones y predicadores que están hablando que ya la manifestación del Espíritu Santo no es muy importante en nuestra vida. Y lamentablemente tengo que decirle, habemos muchos predicadores, aún representantes de iglesia, que muchas veces cuando muchas visitas vienen a la iglesia, queremos limitar que haya un derramamiento del Espíritu Santo. Muchas veces no queremos dar libertad a la manifestación del Espíritu Santo, porque muchas veces creemos que los inconversos o los no creyentes o los incrédulos, amén, no entienden lo que es el Espíritu Santo. Pero quiero que usted preste atención a lo que voy a decir y a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. La Biblia nos enseña que el hablar en lengua o el estar lleno del Espíritu Santo es una señal, no para el creyente, sino para el incrédulo. La profecía es para la iglesia, es para la casa, pero el don de hablar en lengua o la manifestación del Espíritu Santo es una señal para los que no son creyentes. Amén. Y no se debe olvidar, hermano, en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras actividades, en nuestros retiros, convenciones, culto de barrio, célula, no podemos olvidar que la gente que viene a nuestra iglesia o que viene a nuestros retiros, amén, o a iglesia, están cansados de las cosas del mundo, están cansados de lo que sucede allá afuera, y ellos están cansados de lo que no funciona, y ellos desean encontrarse con algo que sea real, algo que sea vivo, algo que sea poderoso. Amén. Y vengo a decirle que para estos tiempos no necesitamos de cristianos que estén inseguros de quiénes son. Esta es la iglesia del Señor. Esta iglesia tiene poder. Que su nombre sea la gloria. Por favor, si me regala un poquito de volumen o me da monitor, por favor, disculpe. A su nombre sea la gloria. Es por eso que si en algún momento necesitamos, amén, hoy más que nunca en nuestra vida necesitamos la manifestación del Espíritu Santo en estos tiempos, porque la Biblia me enseña que el enemigo, hermano, está suelto, y proféticamente él sabe que esta iglesia
iglesia le queda poco tiempo en esta tierra. Y hoy más que nunca Él está atacando no solamente a la gente que tiene cautiva, sino también a los de la casa, a la iglesia del Señor. El enemigo está suelto. Él está matando a niños antes de nacer. Él está llevando a jóvenes a las drogas, a la prostitución. Pero para estos tiempos, amén, no quiero ofender a nadie porque yo fui líder de joven. Sé que hacer caminatas, sé que es correr, saltar, danzar. Sé que estar lleno, porque la Biblia dice que Dios ha cambiado nuestro lamento en baile, no ha seguido de alegría. Pero quiero decirle, hermanos, que más que un brinco, más que un salto, necesitamos es una iglesia que esté llena del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos a una juventud que esté llena del poder del Espíritu Santo. Esta iglesia Dios la va a dejar en manos de esta generación. No sé si usted me escuchó o no sé si usted no lo cree, pero la iglesia va a quedar en manos de esta generación presente. Me voy a adelantar un poquito lo que quiero hablar proféticamente, pero aquí están los futuros predicadores, los futuros cristianos que defenderán la sana doctrina. Ahí en medio de ustedes va a estar el pastor que le va a pastorear, que va a seguir proclamando que necesitamos Espíritu Santo de Dios. Aleluya. A su nombre. Pero se necesita una juventud que esté llena del poder del Espíritu Santo de Dios. En estas escrituras nos encontramos, amén, a una familia que fue llena del Espíritu Santo de Dios. Y necesitamos entender cuando usted lee las escrituras, amén, acerca de las dispensaciones. Ella vivía en una dispensación que para ellos todavía no era la oportunidad de ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Necesitamos saber que ellos no podían ser llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando se habla de la llenura del Espíritu Santo para nosotros, se habla desde el libro de Hechos capítulo 2 en adelante. Pero la Biblia me enseña que esta familia fue adelantada por el Señor de la gloria. Fue adelantada a los tiempos. Y vaya conmigo, fue adelantada a los tiempos. Ellos no debían recibir el Espíritu Santo, pero Dios lo adelantó a los tiempos, porque Dios siempre vive en el hoy. Dios no vive en el mañana, Dios no vive en el futuro, Dios no vive en el pasado, Él vive en el hoy. Y este es el día que nos dio el Señor. No sé si alguien me está entendiendo, pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día del milagro. Dios no va a trabajar mañana. Dios no lo va a hacer mañana. Lo que Dios va a hacer esta mañana, lo va a hacer hoy. A su nombre, tócale a alguien y dígale, es hoy.
Espíritu Santo. A ellos solamente se le permitía que el Espíritu Santo viniera y le diera una orden, y no era para todo, solamente para los sacerdotes, reyes, profetas, jueces. El Espíritu se manifestaba a ellos y luego se iba. Así que nadie tenía la oportunidad de ser lleno del Espíritu Santo, sino hasta que Cristo muere, amén, y resucitó, amén, y Él, hermano, fue el que dijo que iba a darnos su poder. Ahora ya nosotros, esta iglesia del presente, no tiene una visitación del Espíritu Santo, sino que esta iglesia, usted y yo, somos una habitación. Va conmigo, ¿verdad que sí? A su nombre sea la gloria. Escuche, Dios a usted no le va a visitar. Usted es una habitación. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. A su nombre sea la gloria. Y perdóneme, no quiero ofender a nadie, hasta yo mismo, hasta que Dios nos da revelación de su palabra, uno no entiende muchas cosas. Pero hay gente que le dice al Espíritu Santo: visítanos, Espíritu Santo, visítanos. La realidad es que Él no nos va hermano, a visitar. Amén. Él es el que nos va a invitar a nosotros a venir a Él. Porque antes que usted llegara a este campamento, ya Él estaba en este lugar. Allá conmigo. Yo no sé si usted lo cree, pero antes de usted llegar, ya Él estaba en este lugar. Y Él dijo: yo lo voy a hacer. ¿Cuándo? Hoy. A su nombre. A su nombre. Ya que Dios habita en nosotros. Amén. Y nosotros habitamos en Él. Estos versos, hermanos, son muy importantes. Lo que acabamos de leer, y son impactantes para nuestra vida. Ya que esta familia no podía ser llena del Espíritu Santo. Alguien recuerda a Sansón: el Espíritu venía, lo tomaba, hacía lo que iba a hacer y luego lo dejaba. Pero la Biblia me enseña que esta familia fue llena del Espíritu Santo. Amén. Dice que ellos, Juan, Elizabeth y Zacarías, fueron llenos del Espíritu Santo. Juan, desde el vientre de su madre, aún antes de nacer, la gente decía que él solamente, los estudiosos y los que son, hermanos, estudian a profundidad, dicen algunos que eso era un pedazo de carne solamente, o un feto. Pero para él había promesa de Espíritu Santo. La Biblia me dice que aún desde el vientre de su madre, amén, Juan fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Y es por eso que quiero hablarle a un padre, a una madre en este día. El Señor dijo: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros y seréis llenos del Espíritu Santo. Y Él dice, y esto no solamente será para el papá, la mamá, sino para sus hijos, para los hijos de sus hijos y para los hijos de sus hijos de sus hijos. Es esta promesa. A su nombre sea la gloria. Así que si Él lo prometió, Él lo va a hacer. ¿Sí o no? Vamos con más ya en la parte final de nuestro tema de hoy, importantísimo, con motivo de nuestros retiros generales. De verdad, Karina, que estamos impactados escuchando cada palabra de estos predicadores que el Señor Jesucristo ha permitido que hoy compartan con nosotros este mensaje, y con cada uno de ustedes. Es una bendición de parte de nuestro Dios también escuchar a nuestro hermano Jean Piero, un excelente predicador de la palabra del Señor, y ese tema tan importante para cada uno de nosotros. Y como dice la palabra, la importancia de ser llenos del Espíritu Santo, tomando como base esa familia de Zacarías, Ana y Juan. Y en este tiempo, igualmente que en aquel tiempo,
es indispensable para nosotros ser llenos del Espíritu Santo, porque el Señor lo dejó escrito en su palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Podemos encontrar en el verso 8, dice: y cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice el verso 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Vendrá la revelación, vendrá la profecía, vendrá el entendimiento, todo a través del poder del Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu y es Santo. Y en esta manifestación gloriosa estamos viviendo en este tiempo. He aquí el porqué estos predicadores en cada actividad, en cada retiro, en cada evento que realizamos, vamos a decir, nuestro enfoque principal es el ser llenos del Espíritu Santo. Así es, en las Sagradas Escrituras nos enseña la palabra de Dios y nos muestra de que el Espíritu Santo nos guía y que los frutos del Espíritu, según Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice, son amor, gozo, paz, benignidad, confianza, fe, pureza, mansedumbre y bueno, muchas otras cosas que el Espíritu nos orienta como nosotros hacer. Y en las Sagradas Escrituras podemos también observar, vemos cómo el Señor nos muestra y nos dice que si nosotros estamos en las obras de la carne, no somos de Él. Eso está en Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Nosotros pertenecemos al Señor cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, y de eso se trata, de que nosotros vivamos guiados y vivamos transformados por el poder de su Espíritu Santo. Así es, eso es lo que veíamos en este retiro, de verdad que una llenura del Espíritu Santo, un derramamiento del Espíritu Santo, una constante alabanza, y cada enseñanza siempre se enfocaba en esa importancia de nosotros como pueblo del Señor, los niños, los jóvenes, los ancianos, toda la iglesia, ser llena del Espíritu Santo. Así que, queridos amigos, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía a la verdad, el Espíritu Santo de Dios es el que nos da la revelación de la palabra, de la sana doctrina, es el que nos da el poder para orar por los enfermos y que el Señor los sane, para predicar este evangelio glorioso. Así que les motivamos a ustedes también a ser parte de esta iglesia y a poder recibir los beneficios que nos da el evangelio de Jesucristo. Querida, ya hemos llegado a la parte final de nuestro programa especial de hoy. Gracias al Señor Jesucristo, a cada uno que nos aportó, a nuestros patrocinantes, a Imayú, allí detrás de cámara. Gracias a ti por compartir con nosotros, y todos inmensamente agradecidos con el Señor Jesucristo. Dios les bendiga.